reduciendo pues la deformación mecánica del globo ocular durante la compresión y descompresión anteroposterior brusca que ocurre pues durante los traumatismos contusos del globo ocular. Va a fungir igualmente como una barrera de difusión entre los segmentos anterior y posterior del ojo, que es el motivo por el cual pues todas las sustancias que van a ser liberadas o administradas en el segmento anterior del mismo realmente van a alcanzar pues concentraciones bastante pobres en el segmento posterior, y va a ser la misma razón por la cual los antibióticos o todas las sustancias que van a ser administradas de forma sistémica tampoco pues van a alcanzar concentraciones significativas en el centro del gel. Tiene una función de amortiguación metabólica, ya que las sustancias que van a estar presentes o que se pueden producir en la retina se van a diluir dentro de este gel. Importante saber también que la glucosa del cuerpo vítreo puede en la mayoría de casos complementar el metabolismo de las células retinianas, principalmente en situaciones de anoxia, y que tiene una alta concentración de vitamina C que puede servir como un antioxidante principalmente en situaciones de estrés o de sobrecarga oxidativa. Y la última función, pues, es básicamente mantenerse transparente para permitir el paso de la luz sin ningún tipo de restricción, ya que cuando pues existen condensaciones vítreas o hemorragias o cualquier tipo de opacidad de medio a este nivel, pues el paciente va a referir las típicas moscas volantes que vemos con tanta frecuencia en nuestra consulta. ¿Sí me escuchan bien todos, sí? Sí, Fer, muy bien. Perfecto, bueno, ya vamos a hablar entonces del disco óptico. Vamos a iniciar en el polo posterior, donde, pues como sabemos, va a ser el sitio en el que los axones de las células ganglionares de la retina van a dejar el ojo y van a formar últimamente el nervio óptico. Este disco va a medir entre 1.5 a 2.5 milímetros de diámetro. Va a carecer de sensibilidad a los estímulos luminosos, ya que es un área completamente desprovista de cualquier tipo de fotorreceptor, y corresponde a la mancha ciega fisiológica. Presenta en su interior entre 1 a 1.2 millones de axones, y como sabemos igualmente pues en su interior, en su centro, presenta la excavación fisiológica y la emergencia de los vasos retinianos, tanto las venas como las arterias. La mácula, pues sabemos igualmente todos que es el punto de mayor agudeza visual del ojo, mide 5.5 milímetros de diámetro y va a estar ubicada pues entre el disco óptico y las arcadas vasculares tanto superiores como inferiores. Esta mácula va a contener la mitad de todas las células ganglionares de toda la retina, lo cual pues representa una proporción bastante importante para hacer una superficie tan pequeña. Y otra cosa importante va a ser que esta contiene luteína y zeaxantina, que son carotenoides oxigenados que le van a proporcionar pues esta coloración amarillenta o parduzca a la región macular. Entonces fíjense cómo en la región central de 1.5 milímetros conseguimos la fobia central, que es esta que está representada acá con la letra C, que es la encargada de la visión cromática y de la agudeza visual espacial. Esta fobia va a tener un margen, una depresión en un piso que se conoce como fobiola, que está representada acá con la letra B, y la cual va a medir 0.35 milímetros de diámetro. En ella conseguimos pues conos densamente empaquetados y elongados. Y otra cosa importante es que hay que resaltar que es un área que está totalmente desprovista de vasos sanguíneos, que se conoce como zona avascular foveal, que es esta que podemos observar acá. Y ya en el centro de la foviola conseguimos el lumbo, aquí con la letra A, que significa ombligo y que mide aproximadamente 150 micras. Bordeando la fobia conseguimos aquí, fíjense, entre la C y la D, la parafobia, que mide alrededor de 0.5 milímetros. Y bordeando la parafobia conseguimos la perifobia, aquí entre D y E, que mide aproximadamente 1.5 milímetros de grosor. Ahora fíjense cómo esta retina periférica extramacular también se va a dividir en esta especie de anillos excéntricos. Fíjense que esta área de 5.5 milímetros interna va a representar todos estos circulitos que podemos ver acá. Y entonces tenemos bordeando la mácula la periferia cercana, que va a medir alrededor de 1.5 milímetros, la periferia media, que va a medir 3 milímetros alrededor de la periferia cercana, y la periferia lejana o retina periférica como tal, que se va a extender 9 a 10 milímetros desde el disco óptico en el lado temporal y 16 milímetros en el lado nasal, hasta llegar a la porción más periférica de la retina, que es la ora serrate, que corresponde pues al borde entre esta retina periférica y la pars plana del cuerpo ciliar.
Entonces, fíjense acá cómo este tejido que se va a extender hacia la pars plana se conoce como procesos dentados y aquí está representada igualmente. Por su parte este tejido que proviene de la pars plana, que se extiende pues hacia la retina periférica, es lo que se va a denominar como bahías de la hora. Un pliegue meridional, que es otra cosa importante, va a ser un engrosamiento de tejido retiniano que se va a extender, fíjense, hacia la pars plana. Y cuando un pliegue meridional se alinea con un proceso ciliar de la pars plicata, se va a formar lo que se conoce como el complejo meridional, que es este que podemos observar acá. Ya en cuanto a la vascularización de la retina, tenemos que esta va a estar dada por dos sistemas relativamente independientes. Tenemos el de la arteria central de la retina, que va a irrigar los 2/3 internos, como podemos observar acá en esta imagen, de la retina, y la circulación coroidea para el tercio externo. Fíjense cómo la arteria central de la retina acá, que va a ser rama de la arteria oftálmica, va a penetrar en el ojo y se va a subdividir en sus 4 ramas principales, que van a ser entonces la arteria nasal superior, la temporal superior, la nasal inferior y la temporal inferior, de las cuales pues cada una va a irrigar un cuadrante de la retina. Importante saber también que este sistema de la arteria central de la retina, ya a un nivel tisular, va a generar unos plexos vasculares, de los cuales tenemos 3 principales. Tenemos el superficial, que va a irrigar la capa de fibras nerviosas y de células ganglionares, como podemos observar acá. Luego tenemos el plexo intermedio y el profundo, que están ubicados cada uno a cada lado de la capa nuclear interna. Muchas veces este plexo intermedio y el profundo van a ser denominados indistintamente como plexo profundo. Sin embargo, pues sí hay otra bibliografía que sí va a hacer la diferenciación entre uno y otro. Y otra cosa importante con respecto a la vascularización es que aproximadamente en el 30% de pacientes vamos a observar esta pequeña arteria cilio-retiniana que podemos observar acá, y que va a ser particularmente importante en casos de trombosis de la arteria central de la retina, ya que nos va a mantener pues la perfusión del área macular, que es lo que nos interesa últimamente, y es la razón por la cual estos pacientes van a preservar la visión a pesar de presentar pues este cuadro de tan mal pronóstico. Con respecto al drenaje venoso, ya una vez que la sangre pasaba por la corio capilaris, esta va a drenar en pequeñas vénulas que van a coalescer posteriormente en canales colectores de las venas vorticosas. Fíjense cómo algo importante es que cada ojo va a tener entre 4 a 5 venas vorticosas que van a dejar el ojo a nivel del ecuador o un poquito posterior a él. Fíjense cómo estas van a drenar las 2 venas vorticosas superiores en la vena oftálmica superior y las 2 venas vorticosas inferiores en la vena oftálmica inferior, de las cuales pues estas van a drenar a su vez directamente en el seno cavernoso. Por su parte, el sistema de la vena central de la retina, que es este que podemos observar acá, que va a ser el análogo pues al sistema de la arteria central de la retina, va a drenar directamente en la oftálmica superior o puede drenar ya directamente en el seno cavernoso. Entonces les tengo una preguntita aquí con respecto a la histología de la retina que podemos contestar a través del chat. ¿En qué capa de la retina entonces se va a producir la sinapsis entre células bipolares, horizontales y fotorreceptores? No tenemos la opción pues de hacer la encuesta como en los webinars anteriores, pero pues podemos responder aquí a través del chat. Pueden mandar la opción que ustedes consideren que sea correcta. Todos dicen E, hasta ahora E. Bueno, muy bien. Exacto, entonces este va a ser pues la capa plexiforme externa de la retina. Efectivamente es pues la opción C. Entonces ya hablando de la histología, fíjense que tenemos pues las 10 capas típicas que todos conocemos. En primer lugar tenemos la membrana limitante interna, que es esta que podemos observar acá, que está formada por los pies terminales de las células de Müller, la capa de fibras nerviosas que contiene los axones de estas células ganglionares representadas acá en amarillo, la capa de células ganglionares que tiene pues los núcleos de estas células, la plexiforme interna, en la cual pues va a ocurrir la sinapsis entre las células amacrinas
Y las ganglionares, también entre las bipolares, aquí falta representado, falta en la diapositiva. Luego viene la nuclear interna, en la cual vamos a encontrar pues, los núcleos de las células bipolares, amacrinas y horizontales. La capa plesiforme externa, en la cual va a ocurrir pues, la sinapsis entre los fotorreceptores, las células horizontales, acá representadas en marrón, y las bipolares en rojo. La nuclear externa es la séptima capa, acá está, en la cual pues, conseguimos los núcleos de los fotorreceptores. La membrana limitante externa, que va a ser una zona de fuerte adherencia entre estas células de Müller y los fotorreceptores. La capa de células fotorreceptoras, pues que contiene los segmentos internos y externos de estas células. Y por último el EPR, que va a ser una capa muy importante o digamos de vital importancia para la función visual, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, pues no vamos a hablar de todo lo que ocurre en cada una de estas capas, porque realmente la charla sería extremadamente extensa. Sin embargo, pues sí vamos a mencionar brevemente los fotorreceptores, que como sabemos, pues es la célula protagonista y en la cual va a ocurrir pues este proceso de fototransducción. Fíjense cómo existen de dos tipos, los bastones encargados de la visión escotópica y los conos de la visión fotópica. Estos a su vez se van a subdividir en tres tipos dependiendo de la longitud de onda que absorben en small cones, que van a absorber la longitud de onda corta, que serían los conos para el color azul, los medium cones para el color verde y los large cones para el color rojo. De estos, los más frecuentes van a ser los de color verde en un 50 a 54%, le siguen los del color rojo en un 33 a 35%, y los menos abundantes, que van a ser los del color azul, que van a representar entre un 10 a un 15%. Entonces, fíjense acá cómo está estructurada esta célula tan importante. Va a tener un núcleo, un soma celular, un segmento interno y un segmento externo y una fibra terminal, fibra interna o fibra de Henle también llamada, que representa pues, el análogo, digamos, del axón. Fíjense acá cómo este segmento interno a su vez se va a subdividir en dos partes, ¿verdad? Que va a ser una porción más interna, que es el elipsoide, y que contiene una gran cantidad de mitocondrias que van pues a proporcionar toda la energía requerida para este proceso de fototransducción, y una porción más interna que es el mioide, que contiene retículo endoplásmico y ribosomas que van a ser los encargados pues de sintetizar todos los componentes para la renovación de los segmentos externos. Estos segmentos externos, a su vez, fíjense cómo están constituidos por aproximadamente entre 600 a 1000 discos apilados, unos sobre otros, y que van a estar formados pues, básicamente por membrana plasmática apilada una sobre otra. Entonces, fíjense en esta gráfica cómo la distribución de los fotorreceptores no va a ser uniforme a lo largo de toda la retina, sino que va a variar dependiendo del área topográfica estudiada. Fíjense acá cómo en el grado 0, que corresponde a la fobia, conseguimos conos, que es la línea azul, densamente empaquetados, principalmente que van a ser sensibles al rojo y al verde, y van a alcanzar una concentración bastante alta de aproximadamente 140.000 conos por milímetro cuadrado de tejido. Fíjense acá cómo no hay bastones en la región fobiolar, y cómo a medida que nos vamos entonces a alejar del centro va a disminuir drásticamente la concentración de conos. Por su parte acá la concentración de bastones pues va a aumentar drásticamente y va a alcanzar su punto de mayor concentración en una región ubicada a 20 grados del punto de fijación o a 4.5 milímetros de la fobiola, y van a alcanzar una concentración de aproximadamente 160.000 bastones por milímetro cuadrado. Fíjense acá también cómo en una región entre 10 a 20 grados del punto de fijación de la retina nasal conseguimos el punto ciego, que corresponde pues al sitio de emergencia del nervio óptico. Con respecto a la coroides, pues sabemos que esta es la capa más externa de la retina. Esta se va a subdividir en tres capas principales. Tenemos en primer lugar la membrana de Bruch, que va a ser la que va a estar en contacto directo con la retina. Esta se va a subdividir a su vez en 5 capas. Luego tenemos el estroma, fíjense acá, que es esta capa que podemos observar acá, que se va a subdividir igualmente en 3 capas. Tenemos en primer lugar la capa de Ruiz o coriocapilar, que va a tener pues
arteriolas, capilares, vénulas, en fin, pues todos los vasos de pequeño calibre, la capa de Sattler, que es una capa media que va a tener en su interior pues los vasos de mediano calibre, y la capa de Haller, que va a estar situada un poco más externamente y que va a contener en su interior los grandes vasos. Y más externamente, la última capa de la coroides, que es la lámina fusca o capa supracoroidea, que es esta que podemos observar acá pigmentada pues por su gran concentración de melanocitos, y va a tener en su interior también fibras de colágeno y fibroblastos. Importante pues que el grosor de toda esta capa, que es la coroides, fíjense que podemos ver ya la esclera, va a ser de aproximadamente 0.22 milímetros en la región macular, pero esta va a adelgazarse progresivamente hasta llegar a 0.1 milímetros aproximadamente en la hora serrata, y medido por OCT va a ser aproximadamente 287 micras. Les tengo otra preguntita con respecto pues al proceso de fototransducción. Con respecto al proceso de fototransducción, entonces, ¿cuál de estas siguientes opciones es la correcta? Tómense un segundito ahí para responderla igualmente a través del chat. Edu dice C. B. B. Dani dice C. Muy bien. Angie dice, ok. Pues no les voy a dar de momento la respuesta a esta pregunta, sino que lo que voy a hacer es básicamente pues explicar todo este proceso de fototransducción y luego pues hacer una retroalimentación y volver a esta pregunta para ver o analizar cuál de estas es la opción correcta, ¿bien? Ajá. Entonces, fíjense acá con respecto ya a la fisiología, como lo primero que tenemos que saber pues es que en el segmento externo de los fotorreceptores conseguimos los pigmentos visuales que van a estar constituidos a su vez por una apoproteína que va a ser la rodopsina, que como podemos observar en esta imagen va a tener 7 dominios transmembrana, y que va a ser específico pues para cada tipo de fotorreceptor, y también va a estar constituido este pigmento visual por un cromóforo que es el 11-cis-retinal, el cual se va a ubicar, está aquí representado con este puntico morado, y que se va a ubicar en el 7º dominio transmembrana, ¿verdad? Específicamente el residuo 296 de lisina, mediante una base de Schiff protonada, que es un tipo pues específico ahí de interacción iónica. Fíjense acá en esta imagen, ya cuando vemos pues, o vamos a analizar la cascada de señalización intracelular que ocurre, llega entonces el fotón al segmento externo del fotorreceptor. Esto nos va a producir un cambio de conformación de 11-cis-retinal a all-trans-retinal, y este cambio de conformación nos va a llevar igualmente a un cambio en la disposición de los 7 dominios transmembrana de la rodopsina. Entonces esta rodopsina ya activada va a tener la posibilidad pues de moverse libremente a lo largo de la bicapa lipídica, va a activar a su vez esta rodopsina activada una transducina o una proteína G, que va a estar, como sabemos, pues conformada por sus 3 subunidades alfa, beta y gamma. Esta va a intercambiar GDP por GTP, y esta subunidad alfa catalítica activada va a su vez a activar a una fosfodiesterasa al eliminar las subunidades gamma inhibidoras. Entonces fíjense acá cómo es necesario que hagan contacto con la fosfodiesterasa 2 subunidades alfa activadas para eliminar cada una subunidad gamma inhibidora. Entonces esta fosfodiesterasa ya activada, fíjense cómo va a transformar el GMP cíclico en GMP, lo cual va a producir pues el cierre de los canales catiónicos para sodio y para calcio, que normalmente se encuentran abiertos en la oscuridad, y esto nos va a producir una hiperpolarización que, como sabemos, pues va a ser el potencial de acción activador en el fotorreceptor.
Fíjense entonces las diferencias en cuanto a lo que ocurre en situaciones o en condiciones escotópicas y en condiciones fotópicas. Entonces, en la oscuridad vamos a conseguir una concentración de GMP cíclico bastante alta, debido pues a que la fosfodiesterasa no va a estar activada, los canales van a estar abiertos y el potencial de membrana del fotorreceptor va a despolarizarse debido pues a la entrada de estos iones con carga positiva o cationes, que son el sodio y el calcio, hacia el interior celular, y por lo cual nos va a llevar el potencial de membrana hacia más positivo o digamos menos negativo, ubicándose aproximadamente en menos 40 milivoltios. Ya cuando llega el fotón y ocurre toda esta cascada que acabamos de ver, el GMP cíclico va a disminuir drásticamente pues, por la activación de la fosfodiesterasa. Los canales de sodio y de calcio se van a cerrar y debido al cese pues, del influjo de estos iones con carga positiva, el potencial de membrana se nos va a ir hacia negativo o se nos va a hiperpolarizar y se va a ubicar aproximadamente en menos 100 milivoltios. Ahora, esta cascada no se puede mantener de forma constante, sino que nosotros necesitamos, una vez haya cesado el estímulo luminoso, poder parar o desactivar esta señal, y esto lo vamos a hacer mediante la inactivación de la rodopsina. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense acá cómo al cerrar los canales de sodio y de calcio va a disminuir drásticamente la concentración citosólica de calcio, y esto va a hacer que esta proteína dependiente de calcio, que es la recoverina, se separe de esta otra rojita, que es la rodopsina quinasa, y digamos desinhibiéndola. Entonces esta rodopsina quinasa desinhibida va a fosforilar la rodopsina activada. Fíjense cómo le adiciona 3 átomos de fosfato, y esta fosforilación de la rodopsina hace que la arrestina, que es otra proteína, aumente su afinidad por la rodopsina activada, y esta arrestina pues va a competir con el sitio de unión a la transducina, y por lo cual pues no se puede producir el resto de eventos que vimos con anterioridad, y de esta forma pues cortamos en este punto la señal. Entonces les traigo aquí un breve video que básicamente pues explica lo mismo que les acabo de mencionar, pero de una forma, digamos, un poco más didáctica. Fíjense acá cómo la luz debe, pues, atravesar todas las capas de la retina hasta alcanzar los fotorreceptores, que es últimamente la célula en la cual se va a iniciar el proceso de fototransducción. Ya el impulso nervioso se va a dirigir en la dirección contraria a la luz hasta alcanzar las células ganglionares y sus axones, que van a conformar, como sabemos, el nervio óptico. Fíjense lo que les comentaba, pues 2 tipos de fotorreceptor, los conos y los bastones, con sus segmentos externos, que es en los cuales ocurre todo este proceso del cual acabamos de hablar, sus segmentos internos y el terminal sináptico, que va a hacer sinapsis básicamente pues, con células bipolares. Fíjense cómo entonces al llegar la luz se va a producir una respuesta que va a producir últimamente pues cambios en el terminal sináptico con respecto a la cantidad de neurotransmisor que se libera. Fíjense cómo los segmentos externos del fotorreceptor se encuentran en estos fotopigmentos, la rodopsina específicamente, con sus 7 dominios transmembrana, pues que va a adquirir una disposición específica, dejando una especie de bolsillo en su interior para esta molécula que va a ser derivada de la vitamina A, que es el 11-cis-retinal. Fíjense acá cómo entre el átomo 11 y 12 de hidrógeno de la molécula del retinal, del cromóforo, encontramos un enlace covalente, que es el que hace que esta molécula adquiera esta disposición. Cuando llega el fotón, ya este enlace covalente se rompe, se cambia la conformación de los 7 dominios transmembrana y se va a producir pues la activación de la rodopsina. Ya una vez acá, pues podemos observar el resto de eventos de toda la cascada de señalización que vimos con anterioridad, pero explicada de una forma un poco más didáctica. La rodopsina activada, pues va a su vez activar esta transducina, proteína G, la cual va a intercambiar GDP por GTP. Luego esta subunidad alfa va a activar la rodopsina, la fosfodiesterasa, la cual básicamente lo que va a hacer es hidrolizar este GMP cíclico en GMP.
Y la disminución de la concentración de GMP cíclico va a hacer que estos canales dependientes del mismo, fíjense acá cómo están pegados, pues se cierren y cese el flujo de entrada de iones de calcio y de sodio. Ahora vamos a comparar lo que ocurre en situaciones escotópicas y fotópicas. Entonces fíjense cómo en la oscuridad va a haber esta corriente de entrada, ¿sí?, de iones de iones de calcio y de sodio. Los canales entonces van a estar abiertos y esta es una corriente despolarizante, pero esta se va a ver levemente contrarrestada por una corriente de salida de iones de potasio, que como el potasio pues igual es positivo, la salida de estos iones va a representar una corriente hiperpolarizante. Estas dos se van a neutralizar levemente, pero el efecto neto o final va a ser el de una despolarización. Acuérdense, aproximadamente a menos 40 milivoltios, y esto nos va a conllevar pues a la liberación del neurotransmisor en el terminal sináptico de forma constante durante la oscuridad. Ya cuando llega la luz, estos canales se van a cerrar para el flujo de entrada de sodio y de calcio, pero va a persistir esta corriente de salida de iones de potasio, ¿sí? Acuérdense que es una corriente hiperpolarizante y nos va a dar un efecto neto de hiperpolarización de la célula. Fíjense, o acuérdense, básicamente a menos 100 milivoltios aproximadamente, y esto nos ocasiona el cese de la liberación del neurotransmisor. Otra cosa que no les había explicado es la amplificación de la señal. Fíjense cómo una molécula de rodopsina puede activar a su vez a 800 transucinas o proteína G, y de estas a su vez va a activar una fosfodiesterasa. Aquí sí va a haber una relación de 1 a 1, pero aquí se vuelve a amplificar nuevamente la señal, ya que cada fosfodiesterasa puede catalizar aproximadamente 6 reacciones, y esto va a cerrar aproximadamente 200 canales, lo cual representa aproximadamente el 2% de todos los canales de sodio y de calcio que se encuentran abiertos durante la oscuridad. Sin embargo, este número va a ser suficiente para producir pues todos los cambios en el potencial de membrana que vimos con anterioridad. Fíjense ahora con respecto al proceso de inactivación de la señal, cómo ocurre lo que les comentaba. Llega entonces esta molécula de rodopsina quinasa, la fosforila la rodopsina activada, se une la restina por el aumento de afinidad, y esta compite con el sitio de unión a la transducina y se corta de esta forma la señal. Otra cosa importante es que la proteína G, la subunidad alfa, tiene una capacidad intrínseca de inactivarse a sí misma, intercambiando nuevamente GTP por GDP y uniéndose nuevamente a sus subunidades beta y gamma, volviendo entonces, como podemos ver acá, a su estado basal para poder pues nuevamente permitir un nuevo estímulo. Otra cosa importante es que una proteína citosólica, que es la guanilato ciclasa, va a producir nuevamente GMP cíclico, va a suplir pues, nuevamente esta deficiencia, y esto nos va a conllevar pues a la apertura de nuevo de estos canales. ¿Bien? Ahora, ya que vimos pues cómo está organizada estructuralmente la retina, vamos a hablar brevemente de cómo está organizada funcionalmente la misma. Para entender esto tenemos que saber en primer momento pues que la retina va a tener dos canales separados para diferenciar la luz y la oscuridad, que son los canales denominados on y off, ¿sí? Entonces, para entender en primer momento esta imagen sacada del libro de fisiología de Adler, es que la única célula de la retina en la cual los potenciales de acción activadores van a ser hiperpolarizantes y los inactivadores van a ser despolarizantes, van a ser en los fotorreceptores, ya que a partir pues, de este punto en adelante vuelve a ser como es en el resto del organismo, en el cual los potenciales de acción activadores van a ser despolarizantes y los inactivadores hiperpolarizantes. Entonces, fíjense acá cómo el sistema de conos va a hacer sinapsis con una célula bipolar para cono hiperpolarizante a través de uniones que van a ser planas, que serían de tipo off, o a través de uniones invaginadas, que serían las de tipo on, y estas van a terminar a su vez en la sublámina A, que sería la off, y en la sublámina B, que sería la on, de la capa plexiforme externa de la retina, y que va a ser el sitio a su vez en el cual estas células bipolares van a hacer sinapsis con estas células ganglionares de tipo off y igualmente de tipo on respectivamente.
Eh, por su parte, pues el sistema de bastones, fíjense cómo es un poco más simple. Va a ser sinapsis únicamente con una célula bipolar para bastón despolarizante, la cual va a excitar a esta célula amacrina A2 para bastón. La excitación de esta célula nos va a producir dos cosas. En un primer momento, la activación de esta célula bipolar para cono despolarizante a través de uniones comunicantes, y esta nos va a activar igualmente una célula ganglionar de tipo ON. Pero esta célula, la activación pues, de esta célula macrina A2 para bastón también nos va a conllevar a un aumento en la liberación del neurotransmisor inhibitorio, que es la glicina, en la célula ganglionar de tipo OFF. Entonces, fíjense, pues esta es la forma en la que está organizada funcionalmente la retina, en la cual van a haber canales separados para la luz y para la oscuridad. Algo que leí interesante es que este sistema de conos, que como podemos ver, pues es un poco más complejo, existió filogenéticamente o evolutivamente primero que este sistema de los bastones, que es un poco más rudimentario. Y este sistema de bastones, pues básicamente lo que hizo fue, como digamos, aprovechar ya la carretera que estaba construida de los bastones. Se me olvidó acá hacerles el feedback de la pregunta, entonces, fíjense, acá la respuesta correcta va a ser la opción C. Los canales catiónicos de sodio y de calcio van a estar abiertos, porque acá la rhodopsina no va a ser la encargada, va a ser la fosfodiesterasa. Esto acá es al revés, la isomerización va a ser del 11-cis-retinal a all-trans, y el potencial de acción activador en el fotorreceptor va a ser hiperpolarizante. ¿Okay? Bueno, ya vimos un poco cómo funcionan entonces estos canales on y off. Otra cosa importante con respecto a la organización funcional de la retina es que esta va a estar dada, pues, o va a estar estructurada en forma de campos receptivos para células ganglionares. Tenemos en un primer momento, o existen, pues, dos tipos de campos receptivos. Tenemos el campo receptivo de centro on y de periferia off, y el campo receptivo de centro off y de periferia on. Entonces, fíjense qué pasa. Hagamos de cuenta que esta imagen grande que está acá corresponde solamente a este campo receptivo de centro on y periferia off. Y haría falta otra imagen similar para explicar lo que ocurre en este campo receptivo de centro off y de periferia on, pero pues en aras de simplificar, solamente traje este pues, para hacer un poco más simple lo que ocurre en cuanto a estos campos receptivos. Fíjense entonces cómo cuando el estímulo luminoso llega al centro de este campo receptivo de centro on, se va a producir una activación de la vía on y una inactivación de la vía off. Y lo contrario va a ocurrir cuando el estímulo luminoso llega en la periferia del campo receptivo, en el cual pues vamos a observar pues una activación de la vía off y una inactivación de la vía on. Y lo contrario va a ocurrir en el campo receptivo de centro off y de periferia on. Entonces yo sé que pues esto es un poco como un trabalengua, es un poco complicado, no sé si de repente queda alguna duda hasta ahora. Pueden pues de repente alguien activar su micrófono o escribir a través del chat. Perfecto, ninguna duda. Entonces, continuando ya para finalizar, tenemos la fisiología, o vamos a hablar brevemente de la célula del epitelio pigmentario de la retina. Esta va a tener, como les comentaba, una función de vital importancia para la función visual. Esta célula va a absorber la luz mediante estos melanosomas, que son gránulos de pigmento que se encuentran en el interior del citoplasma. Importante anotar pues, que esta célula del EPR contiene una capacidad fagocítica impresionante y que supera pues, por mucho a cualquier otra célula del organismo. Se dice que cada célula del EPR va a fagocitar billones de segmentos externos en el transcurso de la vida. Esta célula del EPR va a también formar la barrera hematorretiniana externa mediante la constitución pues, de estas células occludens que impiden el paso de las sustancias a través de este espacio. La célula del EPR también va a mantener el espacio subretiniano, que es este que podemos observar acá, a través de una función de bomba, ya que esta célula del EPR pues, va a incorporar en su interior, o en su membrana, perdón, basal,
bombas de sodio-potasio que van a sacar el líquido y que van a impedir que se acumule el mismo en este espacio y que nos genere pues desprendimientos de retina. Y otra cosa importante es que va a participar esta célula en el proceso de cicatrización, ya que se conoce pues que la célula del EPR puede modificar su fenotipo y cambiar hacia una microglia o hacia un macrófago, dependiendo pues de las circunstancias. Y por último, ya para finalizar, tenemos esta imagencita que en conjunto es lo que se conoce como el ciclo visual. Fíjense acá como tenemos el fotorreceptor, un bastón específicamente, y una célula del epitelio pigmentario de la retina. Aquí tenemos el cromóforo, que va a ser el 11-cis retinal. Como entonces aquí vemos, al llegar el estímulo luminoso, se va a producir toda la cascada de fototransducción y se va a blanquear todo este fotopigmento y se va pues a producir este all-trans-retinol, que pues básicamente no nos sirve porque no puede ser nuevamente estimulado, sino que tiene que ser regenerado. Y para esto está la célula del epitelio pigmentario de la retina. Aquí este all-trans-retinol va a ser llevado por una serie de transportadores de membrana nuevamente hacia la célula del EPR y va a sufrir pues una serie de transformaciones químicas que incluyen una esterificación y una oxidación para posteriormente sintetizar nuevamente este 11-cis retinal, que es el que necesitamos que esté biológicamente disponible para ser nuevamente estimulado y cumplir otra vez el ciclo. Y ya. Muchas gracias. No, Fernando, muy bien. Súper. Un tema muy complejo, definitivamente, pero pues lo manejó muy bien y nos deja una idea a los que no lo dominamos, sino que pues por supuesto lo leímos hace muchos años, pero acerca de cómo funciona eso, que definitivamente es extremadamente complicado. Y eso que además, Fernando, estamos hablando solamente de la rodopsina, ¿cierto? Porque los pigmentos de los conos son parecidos, pero no sé si funcionan igual, las fotopsinas de los conos. Sí, lo que leí, doctor, es que hay ciertas diferencias pequeñas en cuanto a la cadena de aminoácidos, pero básicamente la cadena o toda esta cadena de señalización va a ser igual. O sea, se va a producir la activación de la proteína G, luego de la fosfoesterasa, etc. O sea, la cadena sí es igual. Lo que va a cambiar es brevemente, pues, en algunos aminoácidos, la cadena de la opsina entre un fotorreceptor y otro. Listo, sí, y exactamente, porque hay tres tipos, exacto, dependiendo de la sensibilidad a ciertas longitudes de onda, ¿cierto? Exactamente. El salto del ángel, ¿cierto, Fernando? Sí, señor. Está espectacular la foto. Sí. Ahí caímos varios después de la charla de fisiología. Fernando, felicitaciones, excelente charla. La parte de anatomía es muy básica para todos y siempre cuando vamos a empezar un tema de la especialidad que sea, lo más importante es empezar por lo básico y la anatomía pues es supremamente importante porque tenemos que conocer cada una de las partes de la retina antes de meternos a hablar específicamente de cada tipo de enfermedad. Y en cuanto a la fisiología, como muy bien lo decía el doctor Alejandro Tello, es un tema bastante heavy, por así decirlo, que uno no lo lleva mucho a la práctica clínica diaria, por lo tanto se puede olvidar después de que se lee y se entiende por una noche, ya la siguiente noche se puede olvidar. Pero como acaba de decir, también es muy importante conocer la parte básica de la fisiología, pues para saber qué sucede con las distintas enfermedades, sobre todo el tema de las distrofias retinianas, que en algo tiene que ver o ahí es donde vamos a ver como la aplicación clínica de la fisiología de la retina. Pero felicitaciones, excelente charla, excelente manejo de tiempo y pues nada, cualquier cosa a la orden. Muchas gracias, doctor. Les iba a comentar que hace unos días vimos un paciente que tenía una ciliorretiniana, pero llamativa